Hola, en nuestras casas tenemos muchos juegos de mesa. Es probable que tengamos este, llamado Scrabble. Entonces, la idea del video es mostrarles algunas de las reglas básicas para jugar Scrabble. Sin embargo, aquí lo importante es siempre jugar y divertirnos en familia. Entonces, si tenemos este juego o cualquier edición, normalmente lo que nos vamos a encontrar es un tablero, las fichas y el lugar para poner las fichas. El juego de Scrabble está hecho para jugar de 2 a 4 personas y es importante que cuando se inicia tener una hoja y un lapicero para poder llevar los puntajes. Ok, vamos a analizar el tablero. Antes de analizar el tablero hay que analizar algunos elementos de las fichas. Por ejemplo, Scrabble tiene 100 fichas, donde en esas 100 fichas, aquí mismo en el tablero aparece la distribución de la cantidad de fichas que hay por cada una de las letras. Cada una de esas letras tiene un puntaje. Entonces, por ejemplo, las vocales A, E, I o U tienen un valor de un punto. Algunas también consonantes, las más comunes, también tienen un valor de un punto, como la L, por ejemplo. Después hay otras consonantes que son las que de menos uso, que tienen 2 puntos, 4 puntos y así sucesivamente. Entonces estos puntos son muy importantes porque precisamente son los que vamos a considerar para hacer unas posibles buenas jugadas. Entonces otro elemento a considerar es que Scrabble contiene la letra Ch, o sea la CH, la RR y la LL, que a pesar de que son ya letras que no existen en nuestro abecedario, son letras que están en el juego. Esto es importante porque cualquier palabra que se vaya a formar con Ch, RR o LL solamente se puede formar si se utiliza esa letra que tiene Scrabble. Es decir, si queremos formar la palabra lluvia, la única forma de hacerlo es utilizando la doble L, que precisamente tiene 8 puntos. Pero no podemos formar la palabra lluvia utilizando 2 L's. Entonces esto es importante considerarlo porque es parte de las reglas del juego. Luego, vamos a analizar el tablero. El tablero, como pueden ver, contiene diferentes tipos de casillas y en cada casilla tiene algunas denominaciones. Entonces vamos a analizar cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, siempre es importante que se inicie acá en el centro, ya sea de forma horizontal o de forma vertical. No importa la primera palabra que se ponga, si es de 2 letras, 3 letras, 5 letras, no importa, pero se inicia de forma vertical o de forma horizontal. Nunca se puede formar una palabra de forma diagonal, ni al inicio ni en el juego. Entonces, la primera persona que inicia, tiene un doble puntaje. Eso quiere decir que si alguien utiliza o empieza el juego, entonces la primera palabra que coloque acá va a tener un doble puntaje toda la palabra. Ahora, ¿quién inicia Scrabble? Scrabble lo inicia, como pueden empezar a través de escudo y corona o cualquier tipo de juego para decidir quién empieza. Normalmente se saca una de las letras de la bolsita y el que tiene el puntaje mayor es el que inicia y de ahí hacia la derecha. Entonces, viendo el tablero, este doble tanto de la letra significa que si ponemos una letra acá, esa letra va a tener el doble de puntos. Entonces, si aquí ponemos una A, como la A vale un punto, entonces se sumaría 2 puntos en este caso. Si la palabra que vamos a colocar la colocamos aquí donde dice triple tanto de letra, entonces aquí se suman los otros puntos de la palabra, pero la letra que ponemos aquí se multiplica por 3 el puntaje respectivo. Entonces, por ejemplo,
Si aquí ponemos la letra Z, que es una muy buena jugada, entonces significa que aquí la Z tiene 10 puntos, entonces en este caso multiplicaría por 3, o sea, solamente aquí tendría 30 puntos. Luego, el doble tanto de la palabra es que habría que sumar todos los puntos con la que se formó la palabra, sumar todo esto y multiplicar todo eso por 2. Y el triple tanto de palabra significa que si yo coloco una palabra acá, entonces lo que me sume esta palabra hay que multiplicarla por 3. Si al final suma 10 puntos, se multiplica por 3, entonces daría 30 puntos. De hecho, estas esquinas o las casillas en rojo son las más, por decirlo así, apetecidas, en el sentido de que hay que buscar cómo formar una palabra utilizando esas casillas. Sin embargo, llegar a ellas no es tan sencillo como lo podemos ver posteriormente, ya que como el juego inicia aquí en el centro, para poder llegar a ellas se ocupan ciertos pasos o ciertos movimientos. Aquí otra parte del juego que hay que hacer es poder hacer una combinación o utilizar una combinación de casillas. ¿A qué me refiero esto? Por ejemplo, si ponemos una palabra acá, entonces se contabiliza este doble tanto de letra, y se contabiliza el doble tanto de la palabra. Entonces si aquí se coloca una P que tiene 3 puntos y se coloca la palabra pilas, entonces aquí tendría 3 puntos de esto, pero por 2 sería 6. La palabra I, que tiene un punto, L tiene un punto, A tiene un punto, S tiene un punto, pero entonces sería los 6 de acá, los 4 puntos de acá serían 10, pero entonces todo esto, como estamos utilizando el doble tanto de palabra, se multiplica por 2. Entonces, una estrategia de poder utilizar varias de estas casillas es bastante buena o bastante positiva. Después, las palabras que se utilizan en Scrabble tienen que ser palabras que existan en cualquier diccionario, y algo muy importante es que no se aceptan nombres propios, ni de países, lo que son un nombre propio, países, nombre de personas, etc. En la página redeletras.com nos enseñan cómo jugar. Esta es la comunidad Scrabble en Latinoamérica. Y más adelante vamos a ver algunas otras cosas que nos muestra esta página. Entonces, para empezar, tenemos que recordar que, como ya se había dicho, Scrabble tiene 100 fichas. De estas 100, 98 son letras y hay 2 que son comodines. Esas son fichas que vienen en blanco y son bastante útiles. Sin embargo, esas fichas que vienen en blanco se pueden utilizar por cualquier letra que uno guste, pero no tienen puntaje. Entonces esto es importante a tomarlo en cuenta. También ya se había hablado de que siempre se tiene que trabajar palabras de forma horizontal o de forma vertical. La primera persona siempre tiene que empezar en el centro y posteriormente los siguientes jugadores tienen que utilizar alguna de las letras o la palabra que ya empezó la primera persona. Entonces veamos un ejemplo. Si la primera persona utilizó o formó la palabra tren, en este caso tiene 8 puntos, 1, 2, 3, 4, y como aquí hay doble palabra, entonces sería 8 puntos. Entonces la segunda persona podría utilizar, si tiene la palabra E, S y O, podría formar la palabra estreno. En este caso tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Por qué esto lo cuento por 2? Porque como podemos ver, esta casilla tiene doble letra. Entonces esta persona con esas formó una palabra de 8 puntos. Aquí hay algo muy importante que se tiene que aclarar, que si una persona ya utilizó la casilla doble palabra y si yo quiero formar una palabra
utilizando esa palabra ya formada, no puedo hacer o tomar en cuenta este doble palabra otra vez. Por eso es que la palabra estreno solamente tiene 8 puntos. No se considera el doble de este. ¿Ok? Luego, si viene una tercera persona, o depende de la cantidad de personas que están jugando, la primera persona, y tiene las letras, S, R y E, entonces puede formar la palabra reestrenos. Entonces recuerden que teníamos estrenos en el tablero, y entonces esta persona puede formar reestrenos. Esto es una muy buena jugada. ¿Por qué? Porque veamos los puntos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos. Pero como aquí es triple palabra, esos 10 se multiplican por 3 y entonces daría 30 puntos. ¿Ok? Sin embargo, con estas mismas 3 letras, esta persona pudo haber formado solamente la palabra 3 hacia abajo. Entonces es una palabra correcta. Sin embargo, nada más sumaría 1, 2, 3, 4, y como aquí hay doble palabra, entonces sería 8 puntos. Entonces vean que con las mismas 3 letras yo puedo hacer una jugada de 30 puntos o puedo hacer una jugada de 8 puntos. Precisamente de esto trata Scrabble, de buscar la mejor jugada con las letras. Y en ese caso, normalmente esa mejor jugada está asociada a precisamente estas casillas de rojo, las casillas naranja, las de doble palabra, o inclusive las casillas azules. Entonces hay que pensar muy bien la jugada que se quiere hacer. Entonces, ahora, si ya se tiene la palabra estreno y esta otra persona tiene también otra jugada que puede hacer, es formar la palabra mes, suponiendo que tiene la letra M, E y S. Entonces puede formar la palabra mes. Entonces esta también es una muy buena jugada, considerando de que no solamente se está formando la palabra mes, se está formando mes, la palabra me, la palabra en y la palabra so. Y en ese caso se suman todos esos puntajes. Entonces, mes tendría 3 puntos de acá, pero como es doble palabra, entonces sería 6 puntos. 7, 8 y 9. Entonces solo la palabra mes tiene 9 puntos. Pero aquí también tendría 6 puntos más 1. Aquí tendría 2 puntos más. Y aquí tendría 2 puntos más 1. Entonces se suman todos esos puntos y esta jugada tendría esa cantidad de puntos. Esta es una muy buena estrategia de formar varias palabras. El único detalle, eso sí, es que esas palabras formadas siempre tienen que existir. Y aquí hacemos un paréntesis de que Scrabble no permite nombres propios. Entonces esto es importante considerarlo. Ok, otro juego que pudo haber hecho este jugador es que si teníamos estreno y tiene estas letras, entonces pudo haber formado la palabra estrenos. Y en ese caso, pero además de formar la palabra estrenos, también forma la palabra meses. Y en ese caso se le suma el puntaje de estrenos y el puntaje de meses. ¿Okay? Y a partir de ahí, entonces, si ya se tienen esto, entonces el jugador 1, el jugador 2, el jugador 3, 4, dependiendo de los que estén jugando, entonces ya a partir de ahí se empiezan a formar las otras palabras. E insisto, utilizar las diferentes estrategias que hemos visto para poder tener la mayor cantidad de puntos. ¿Por qué? Porque al final del juego, el que tiene mayor cantidad de puntos es el que gana. ¿Cuándo se termina el juego? El juego se termina cuando todas las fichas se hayan acabado. Entonces, otra jugada que aquí no se ha explicado es que existe la opción de cambiar fichas. Entonces, si no tenemos un juego o no tenemos alguna palabra para colocar, entonces podemos cambiar las fichas. El detalle es que se pierde el turno.
y se puede cambiar 1, 2 hasta las 7 fichas, eso no hay problema. El único detalle, insisto, es que se pierde el turno. En ese caso, entonces se pierde la oportunidad de sumar puntos. Entonces, por eso, hasta donde sea posible, el hecho de cambiar fichas es una de las jugadas que uno menos haría, porque se perderían puntos. Para finalizar, un truco bastante bueno es conocer las palabras de 2 letras y de 3 letras que son permitidas. De hecho, aquí en esta misma página, en Atención Online, podemos ver cuáles son las palabras permitidas de 2 letras, aquí están, y las palabras permitidas de 3 letras también, que son estas que están acá. Entonces, poder conocer, o al menos, bueno, si vamos a jugar en familia, tener a mano las palabras permitidas de 2 y 3 letras es una buena estrategia, pues algunas de ellas pueden generar bastantes puntos. Normalmente las que utilizan consonantes como la Z, la Y, la H, que son que contienen bastante puntos y se pueden formar diferentes tipos de palabras.